Radio Acaya, el quinto elemento. Bueno, qué lindo jazz, qué lindo que suena en las manos de Charlie Giannini. Es un verdadero placer. Y bueno, como les estábamos diciendo, para empezar a hablar sobre nuestro primer segmento del día, tenemos planeado hacer 3, vamos a ver si llegamos. Decíamos sobre los centros culturales, ¿no? Los centros culturales que han cerrado y siempre a lo largo de toda la historia, no solamente con el contexto del coronavirus, es un ámbito, es una rama de laboral también, porque claramente es una fuente de trabajo que siempre fue muy golpeada y siempre tiene sus complicaciones y sus trabajadores que no siempre están en su mejor momento. Pero bueno, en esta etapa hay muchos que están muy golpeados y queremos darle voces a ellos, y también queremos traer los datos acerca de este tema, porque a partir de la pandemia se necesitan ciertos protocolos que los centros culturales no pueden abordar. Cuando hablamos de centros culturales también hablamos de pequeños teatros independientes y otros centros musicales, que hoy tanto no nos vamos a centrar en eso, ¿no? Pero bueno, puntualmente darle voz a esto y traerles un poco de información al respecto, ¿no, Nico? Claro, sí, como decías, históricamente el arte fue bastante golpeado, pero no hay que irse tan lejos. Ya de por sí, capaz en los últimos 10 años, desde 2014, 2016, 2018, la economía argentina, bueno, va como siempre en la misma constancia, y siempre el espacio y el ámbito cultural siempre es el más golpeado, el que más dejan de lado. Y más ahora con el tema de la pandemia, en el que hay cada vez menos trabajo, hay menos producción, la economía va cada vez peor, más restricciones, y encima uno espera que el Estado lance políticas que sean adecuadas, pero digamos ni siquiera eso, y eso es un poco lo que queremos demostrar, hacer un poco una radiografía de lo que pasó con los espacios culturales, con los trabajadores y trabajadoras de la cultura durante la pandemia. Así que hoy vamos a ver un poco los diferentes casos, los diferentes tipos de centros y espacios culturales que hay, y bueno, a ver qué nos dicen. Claro, y hablando del tema también, estuvo lo que fue la emergencia cultural, ¿no? Lo que se ha llamado la emergencia cultural, que tal vez fue más tirando a los 2-3 meses, ¿viste? Bueno, los primeros meses fueron de mucha incógnita, de mucha incertidumbre, de ver qué hacían, no solo en el arte, en la cultura, sino en todos los ámbitos. Pero en un momento en el que ya los trabajadores, o gran parte de ellos, como ya vamos a escuchar, por ejemplo, a un compañero, Pablo Mónaco, que habla de la punta del iceberg, ¿no? De lo que son porque el arte también hay arte comercial o conocido, ¿no? De que tienen otra espalda para resguardarse de estos problemas. Y hablando del tema también, hubo el reclamo y hubo cierto apoyo por parte del gobierno. Hubo varios programas, Sostener Cultura y demás, que han llegado a miles y miles de artistas, pero obviamente no se termina de complacer a todos, ¿no? Sí, exactamente. Son insuficientes las políticas. Como vos decías, esa punta del iceberg es lo más comercial, no tiene que ver con lo alternativo, con lo autogestivo. Y vamos a conocer diferentes casos, centros culturales que cerraron, centros culturales que en esa línea bastante fina entre el arte y lo comercial, muchas veces los organizadores de estos espacios atentaron contra los trabajadores, ya que venían en un contexto laboral bastante malo. Pero bueno, la idea también es ver qué tipos de centros culturales y espacios existen, pero también hacer una aclaración de que no nos vamos a dedicar a los complejos espacios que tienen que ver con el baile, con el espectáculo, con la música, porque eso sería una nota aparte. Pero bastantes ideas las atraviesan estos espacios también. No es que son exclusivos de los teatros o para los talleristas, por ejemplo, o los que hacen diferentes espectáculos. ¿Cómo se extraña, no, Nano? Los centros culturales, los famosos lugares de música en los que te juntás a tomar algo, ¿no? Eso es algo que se extraña mucho. Sirven, porque son espacios, tal como dice el nombre, es un centro cultural, sirve para ir, ver artistas, compartir un momento,
ver obras de arte, y falta una medida sistemática que abarque a todos y que pueda asegurar de alguna u otra forma, dentro de lo posible, que se pueda sobrellevar una situación compleja y que golpea todos los lados de una sociedad, como es una pandemia. Particularmente, Sí. hablando de las políticas del gobierno, siempre, sobre todo ahora en un contexto de pandemia, las políticas son unipersonales, o sea, es el presidente, el Poder Ejecutivo, sobre todo el presidente Alberto Fernández, el que decide las medidas, pero después, al momento de distribuir el presupuesto, cada gobierno provincial toma sus decisiones. Por ejemplo, acá en algunas notas, como por ejemplo en El Día Online, dicen que en Gualeguaychú a casi 180 artistas y 38 salas culturales se pudo llegar a través de las políticas, con proyectos de 20.000 pesos o 40.000 pesos a trabajadores o espacios dedicados a la actividad cultural, pero también en el Chaco, por ejemplo, que se dio de 100.000 pesos para proyectos culturales y 300.000 para mejoras de espacios. Pero que aún así después vamos a retomar un poco este tema, porque más allá de que se tomen estas decisiones, no son nada federales y están apuntados a lo comercial, a los epicentros, así que... No, como decía antes, nunca se llega tal vez a conformar a todos, porque en todo el país es algo federal que está lleno de trabajadores de la cultura, de artesanos, de como vos decís, talleristas, músicos, etcétera. Y se dice, ¿no?, que hubo un presupuesto de 3 millones de pesos y el programa Sostener Cultura que llegó a 3.700 artistas y a más de 5.000 espacios, pero uno se pone a pensar en lo grande que es el país y obviamente no se llega a satisfacer a todos. Por eso, si les parece, podemos empezar a escuchar alguna de las voces, ¿no, Nico? Sí, acá particularmente Radio Acá no llegó nada. Digo, avisamos, es como, no sé. El Sostener Cultura. Claro, digo, acá no, nada. Así que bueno, como para hacer una acotación, ¿no? Pero... ¿Con quiénes hablamos, Nico? Porque primero vamos a escuchar a Diego Singer. ¿Quién es Diego Singer? Bueno, Diego Singer es un tallerista, un divulgador de filosofía, más exactamente, que se dedica justamente a hacer presentaciones en diferentes espacios, en el que, bueno, divulga justamente la práctica de la filosofía. Y nos pareció un caso interesante porque con todo este contexto de la pandemia es uno de los que se pudo refundar o, bueno, transformarse o transformar sus acciones. Y bueno, si quieren escuchamos la primera voz de Diego Singer, ¿les parece? Sí, sé que algunos de ellos han recibido subsidios del Ministerio de Cultura de la Nación, y no sé si de la ciudad, pero de la Nación seguro. Hubo un programa que fue por abril o mayo, en los cuales varios de ellos se anotaron y consiguieron un subsidio. Lo que pasa es que, según tengo entendido también, o sea, ese subsidio, que por supuesto sirvió, pero quizás pensado para 2 meses o 3 meses, cuando esto se extiende 6 meses o 9 meses, nuevamente sigue siendo insuficiente, pero sí sé que se ha movido bastante en ese sentido en muchos de los centros, sí. Bueno, ahí lo escuchábamos a Diego Singer hablando un poco de las diferencias y de las políticas que llegaron a algunos espacios con los que se relaciona. Diego Singer, digamos, comenzó haciendo esta práctica y divulgación de la filosofía en ámbitos cada vez que fue creciendo, digamos, estas presentaciones, y hablaba de en los espacios culturales con los que se relacionan ahora, algunos sí pudieron acceder a estas políticas. Y exactamente cómo serían y cómo son los números de esas medidas. Acá, citando a Telam, nombramos el apoyo económico Fortalecer Cultura, que el Ministerio de Cultura de la Nación anunció
que alcanzará a 30.761 beneficiarios y beneficiarias, destinado a artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura de todo el país. La idea de este plan es desembolsar más de 1.000 millones de pesos, con el que se busca ayudar y fortalecer un poco a todos estos ámbitos de la sociedad que se encuentran muy golpeados por la pandemia. Sí, exactamente. Y bueno, ya que estamos con los medios, para citar en Telam, eso fue en Infobae, perdón, retracto la información. En Telam sí se publicó que, según Tristan Bauer, el ministro de Cultura de la Nación, fueron, como dijo Alejo, más de 3 millones de pesos los que aumentó en el presupuesto, y que los programas Fortalecer Cultura o el Desarrollar, con esos dos programas se asistieron a 37.000 artistas y trabajadores de la cultura y a 5.000 espacios culturales. Más o menos para dar una precisión de lo que estamos hablando, ¿no? Bien, ahí lo escuchábamos a Diego Singer, que se dedicaba a hacer filosofía a la gorra, y bueno, ahora está pasando en un contexto de virtualidad, ¿no, Nico? Como muchos otros artistas, y que, como decíamos antes, la diferencia que hay entre tal vez alguien que puede hacer un show por streaming y otros que pueden hacerlo, pero tal vez no les conviene, sino que es meramente para mantenerse en el ámbito y seguir haciendo lo que les gusta o lo que les da placer para vivir, ¿no? Otra cosa que pasó, y ya vamos a escuchar otra de las voces, es la vuelta de los teatros, ¿no? Por ejemplo, se dice que ha vuelto los teatros, pero ¿qué teatro volvió, no? Eso es una cuestión para charlar, porque obviamente los medios tradicionales buscan la buena noticia, ¿no? Tal vez de que volvieron los teatros. Sí, es cierto, es una buena noticia de que ciertos teatros comerciales o teatros oficiales estén con las puertas abiertas y puedan abrir con ciertos protocolos de ciertas medidas de higiene para poder subsistir, pero hay otras aristas del arte que no pueden hacer eso porque no consiguen ningún tipo de beneficio con esto. Sí, pero además a veces los periodistas o los medios que publican eso lo hacen por el desconocimiento, porque conocen más lo comercial, no tanto lo alternativo, y por eso publican, o sea, como suele suceder en el periodismo, de una manera contundente. Vuelven los teatros, titulan, y salieron un montón de trabajadores y trabajadoras, artistas vinculados al ámbito cultural, a criticar eso, porque no es que vuelven los teatros, vuelven una parte pequeña del teatro. Y bueno, a partir de esto nosotros hablamos con Pablo Mónaco, un actor vinculado al sector, al ámbito alternativo, al autogestivo, pero también a la televisión, al cine y también a las series. Y bueno, está bueno el testimonio de Pablo, porque justamente cumple con las dos aristas, ¿no? La arista de lo deseado, ¿no? De lo que a todos les gustaría ser, o tal vez no, a algunos les gusta mantenerse en el ámbito independiente. Él mismo lo dice, que donde más se siente vivo es en el arte independiente, en el teatro independiente, pero tiene las dos miradas, ¿no? Tiene la experiencia de haber participado de ambos lados, ¿no? Sí, exactamente. Lo escuchamos la primera voz de Mónaco, por favor. Mira, yo creo que lo que deberíamos exigir es una mayor visibilización mediática. Perdóname que te haga una comparación. Esto es como que vuelve el fútbol, pero no vuelven los clubes del barrio. ¿Entiendes? Acá el fútbol está buenísimo que vuelva, pero los clubes de barrio cumplen una función social que, si no están, quedan agujeros en el tejido social. Que nosotros no volvamos a formar parte del espacio cultural de la ciudad, eso genera cicatrices en la ciudad, eso genera agujeros en la ciudad. Y esto es así. Digo, lo que nosotros deberíamos exigir en algún punto a todos los que nos representan, que lo hacemos, nosotros hacemos campañas semanales, mediáticamente, en redes, lo que es la emergencia cultural, y pedir una ley de emergencia cultural, pero bueno, a veces no alcanza eso, ¿no? No alcanza.
escuchábamos a Pablo Mónaco, actor, que daba un paralelismo o una metáfora, se puede decir, con los clubes de barrio, ¿no? Porque, bueno, vuelve el fútbol, se dice, pero y los clubes de barrio que solamente viven de sus socios o de, bueno, del buffet o cosas así, se olvidan de ellos, y eso es lo que tal vez hace falta en el ámbito de los centros culturales y de los teatros independientes, ¿no? Es similar también a lo que pasó con las clases, que hablábamos recién. Se dijo o se pide constantemente la vuelta de las clases y se deja de lado que los docentes nunca pararon de trabajar, los alumnos nunca dejaron de estudiar. Cambió, sí, costó, sí, seguro, un montón, pero el trabajo siempre estuvo. Y ahora, con el fútbol, como nombrábamos, o con los espacios culturales, con la vuelta de los teatros, hay una diferencia muy grande entre el teatro comercial y el teatro autogestivo independiente, que inevitablemente se ve mucho más golpeado y que va a costar un poco más la vuelta. Lo bueno de esto es que estas críticas expusieron, o también estos títulos de Vuelven el teatro de esta manera tan contundente, expusieron esta situación de desigualdad, que es una situación en la que en el ámbito cultural existen muchos espacios, muchos tipos de espacios culturales, de centros culturales, ya sean de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires o de otras provincias, ¿no? O sea, ya sean autogestivos, como le dicen algunos, oficiales, comerciales, tradicionales, con una organización más grande, con más presupuesto, con menos presupuesto, más empleados, pero que la idea es también preguntarse o responder cómo se reinventaron cada uno, ¿no? ¿Cómo se reinventó cada uno? Claro, tal cual. Esto, como decíamos, expone mucho más a la desigualdad que hay entre un ámbito y el otro, el ámbito oficial o el ámbito comercial, con los que están en el under, entre comillas, o los que no tienen ese acceso. Y alguien que se manifestó al respecto mucho en las redes sociales es Osvaldo Quiroga, periodista cultural muy reconocido, que ha trabajado y trabaja en TV Pública y también en radio. Ha hecho varios descargos en Twitter, en Facebook. No recuerdo ahora el título de su descargo, pero sí, básicamente, un descargo puntual entre la diferencia que hay entre el teatro comercial y el teatro independiente, y la desigualdad que hay entre lo poco que son escuchados y las pocas respuestas que se le dan a esos teatros independientes, ¿no? Sí, exactamente. Para hacerlo un poco más fácil, si quieren podemos escuchar la primera voz de Quiroga, a ver qué dice el periodista y también director. Vamos. Yo escribí una nota en Facebook que se está circulando muchísimo, que se titula "Es mentira que los teatros están abiertos", o "Es mentira que los teatros abren". ¿Por qué digo esto? Porque el mejor teatro, yo te diría, y lo digo con conocimiento de causa casi, aunque suene pedante, el mejor teatro del mundo está en el teatro independiente. El teatro independiente argentino es un teatro extraordinario, verdaderamente extraordinario, solo comparable con el teatro que se hace en Berlín en este momento. Pero nuestro teatro independiente es un teatro más vital, por ejemplo, que el que se hace en París, que hay pocos grupos de teatro independiente, ni hablar de Roma, ciudades que conozco, ciudades que he estado precisamente por ver teatro desde hace tanto tiempo. Entonces, el teatro independiente no puede cumplir con los protocolos que le está exigiendo el gobierno de la ciudad. Es imposible, porque no tienen dinero para hacerlo. Yo he dirigido el Teatro IF hasta hace poco tiempo, ahora está cerrado por motivos obvios. Y las compañías de teatro independientes son compañías que tienen un margen cero de ganancia. Cuando termina una obra de teatro, el actor, la actriz, que ponen el cuerpo, que ponen la vida en lo que hacen, que ensayan 8 meses una obra, llevan unos pesos a lo mejor para 2 porciones de pizza y una gaseosa en la esquina. Esa es la realidad.
y el que diga otra cosa o no sabe o miente, una de dos, o no sabe o miente, no es que yo estoy hablando de algo que no conozco. Entonces me parece, casi te diría un poco ofensivo, que tanto el teatro oficial como algunos teatros comerciales hayan convocado a estrellitas para que digan frente a las cámaras: el teatro vuelve a latir. ¿Qué teatro vuelve a latir? A ver, veamos, ¿qué teatro vuelve a latir? Vuelve a latir un teatro, y me alegro mucho, que es el teatro oficial, me alegro profundamente, tienen espectáculos muy buenos. Algunos teatros comerciales me alegro también que les vaya bien, pero de ninguna manera esto alcanza al teatro de arte, al teatro experimental, al teatro de la gente más joven. ¿Cómo puede una sala que paga entre 40 y 80 mil pesos de alquiler subsistir con un aforo del 25% en un lugar donde hay solo 100 localidades? Es imposible sin ayuda del Estado, absolutamente imposible. Bueno, ahí lo teníamos al periodista Quiroga hablando un poco sobre las diferencias entre los centros culturales, que como antes decía, pueden haber provinciales de la provincia del interior, como se le dice, aunque no me gusta ese término, de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hay una infinita clasificación de estos centros culturales, ¿no? Pero nosotros creemos que por lo menos hay 3 tipos de situaciones en los que estos centros culturales se reinventaron. Por ejemplo, uno de ellos puede ser el de Pablo Mónaco, el caso de Pablo Mónaco, el caso de Diego Singer, que se reinventaron, se refundaron, transformaron, digamos, sus expresiones a través de otras técnicas. Sí, tal cual. Bueno, ahora justamente estamos en Villa Ballester, en San Martín, y se ha dado que en todo Buenos Aires y en todas las provincias, como vos decís, esta cuestión. Pero mismo, por ejemplo, Osvaldo Quiroga se ha manifestado con cierto a favor, ¿no? del ministro de Cultura, Avogadro, que ahora se me fue si es de Capital o de provincia. Es de Capital, ¿no? Sí. De Capital. Porque es una persona, lo manifestaba él, que se ha interiorizado siempre en el teatro, que siempre ha tratado de aportar al teatro, que conoce al teatro, porque siempre hay mucha gente que habla y no lo conoce tal vez, pero hay veces que es imposible, como dice él, es imposible porque no un centro cultural o un teatro que tiene un ingreso de 20, 30 personas, como hay miles, si vos le haces un protocolo de coronavirus, ¿cuántas personas entran? 5, y la ganancia es nula. Por eso es lo que decimos, y bueno, ya metiéndonos en lo que decía Nico, muchos han optado por el streaming, algunos con suerte, otros no. Esto que vos antes decías del elogio al ministro de Cultura por parte de Quiroga, bueno, sabemos que Quiroga es un entendido del tema, aunque no digo que tenga la verdad, pero es una verdad fundamentada, y que esto puede significar que el ministro de Cultura, aunque quiera y tenga la capacidad de hacerle las leyes adecuadas, no puede, porque quizás las decisiones son más complejas, vienen de arriba, son unipersonales, ya sea del jefe de gobierno de Larreta o de la ley que se vota el presupuesto a principio de año o por parte de Alberto Fernández, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yéndonos a un caso puntual, por ejemplo, vos, Nano, ayer viste a La Renga en vivo. Exacto, sí. Supuestamente en vivo. Claro. Como el 99% de los streaming no son en vivo, por ejemplo, en un show. Pero también, ahora estamos hablando, por ejemplo, si nombramos a La Renga, es como nombrar un teatro de cartelera de Mar del Plata. Es una banda consagrada que tiene espalda, su estudio propio, tiene la capacidad para armarse un buen streaming. Hay centros culturales que capaz algunos eligen no hacerlo porque se pierde la esencia de lo que hacen, pero también pueden no llegar a tener la capacidad ni los medios como para lograr un streaming o dar lo que ellos creen que pueden llegar a dar. Cambia mucho, en la realidad es otra, literalmente es otra. Tal cual, sí, muchos han optado por el streaming, algunos con suerte, otros no. Por ejemplo, Pablo Mónaco, a quien escuchábamos, lanzó su, bueno, él no, pero su obra, Los Asilentes, que salió por YouTube. Era una obra
del circuito under, que decidieron lanzarla por YouTube y les trajo buenas satisfacciones, a pesar de que tal vez no sea algún sustento económico. Le trajo la satisfacción, él me lo comentaba, de que lo han escuchado de distintas partes del mundo y que tal vez eso no se puede dar en un contexto de la presencia, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ahondar un poco más en eso, pero para meternos en el tema del streaming y de la virtualidad, si les parece, escuchamos la segunda voz de Pablo Mónaco hablando al respecto sobre este tema. Esta situación me parece que sirve mucho para visibilizar la problemática del actor. Los actores más visibles son los actores que uno ve en la televisión, que uno ve en el cine y que uno ve en el teatro comercial. Y esa es la punta del iceberg. O sea, lo que todo el mundo ve y visibiliza es una punta del iceberg. La gente que trabajamos en la cultura somos todo lo que estamos por debajo de esa línea de flotación. Con unos niveles de producción muy artesanal, pero mucho más libres a la hora de proponer cierto lenguaje, de proponer ciertas temáticas. Entonces somos un motor muy importante de la cultura. No lo digo por mí, lo digo por lo que formamos ese colectivo, ¿no? Porque yo soy gente muy joven, y gente que motoriza mucho lo que es la vida cultural, en este caso de Buenos Aires. Todo ese colectivo está invisibilizado. La pandemia lo que lo mostró es en un estado famélico, en un estado de necesidad de sobrevivir. Por eso estamos hablando de esto ahora, digamos. Ahí lo escuchábamos a Pablo Mónaco, actor, que nos comentaba también el tema de la punta del iceberg, lo que hablábamos al principio, ¿no? De la diferencia que hay y lo que se ha tomado más notoriedad en estos tiempos, de la diferencia entre los centros o teatros que tienen menos visibilización y los que tienen mucha más espalda. Pero ahora sí, escuchamos tanto la voz de Osvaldo Quiroga hablando sobre el streaming, sobre la virtualidad, y también la voz de Pablo Mónaco. Vamos con eso. Hablar con la gente del under me habló todos los días, o sea que todos están viviendo de otra cosa, no sea el teatro. Algunos han inventado algo que a mí no me fascina, pero por supuesto lo apoya a muerte, que es los streaming, o sea, un teatro que no es teatro, porque el teatro es presencial, debe ser presencial y siempre presencial. El teatro es el cuerpo del actor y el cuerpo del espectador en tensión, eso es el teatro. Recién hacía una afirmación Osvaldo Quiroga diciendo que eso no era teatro, que lo bancaba a muerte, porque sí, hay que bancarlo a los streaming, hay que darle apoyo, pero ¿es teatro o no es teatro? Pablo opina al respecto. Yo creo en algún punto coincido con Quiroga. Me parece que tampoco debemos ser aduaneros del lenguaje, pero sí, el teatro es de todas las artes, digamos, la más milenaria, te diría. El teatro, como dice Quiroga, es el cuerpo vivo del espectador y el actor erotizados en esa mirada del otro. Seguramente el streaming no es eso, el streaming es otra cosa, como lo es el Teatrix, por ejemplo, que estaba antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, el Teatrix es una plataforma que da teatro por televisión. Yo tampoco creo que eso sea teatro, pero en definitiva, yo también defiendo esto como una posibilidad que hoy nos da, y como que hay que estar alerta, que creo que eso va a ser un formato que se va a quedar, porque también ha alcanzado a difundir obras en lugares en donde pensábamos que no podíamos llegar. Nosotros hicimos un espectáculo por streaming y de repente había gente de Jujuy, gente de Salta, gente de Tucumán, gente de Misiones, gente de Neuquén que nos había visto, que no llega a Capital, no puede llegar a Capital a ver espectáculos. Entonces digo, hay algo de ese formato que también va a quedar, que no se llamará teatro, coincido contigo que eso no es la erotización del actor con el espectador ahí y la mirada del espectador,
pero que sí es un formato que hemos encontrado en medio de esta emergencia, que nos azota a todos por igual. Bueno, y ahí estábamos escuchando las respuestas de Osvaldo Quiroga y también la de Pablo Mónaco sobre los comentarios de Quiroga sobre el streaming. Y bueno, estábamos hablando sobre el primer caso de los trabajadores y trabajadoras de la cultura que se reinventan por este tema de la pandemia. Habíamos nombrado a Diego Singer, el divulgador de filosofía, que había comenzado desde hace años a hacer estas presentaciones en espacios pequeños. Su actividad fue aumentando a tal punto que más o menos estaba relacionado con 12 o 13 espacios y centros culturales antes de que arranque la pandemia. Según me contó él, también iba a hacer una presentación justo en un centro cultural de las Madres de Plaza de Mayo. Era la primera vez que lo iba a hacer ahí y se suspendió lamentablemente. Pero esto le dio la oportunidad para, reinventarse, transformar lo que hacía, y de alguna manera a través del streaming él pudo colaborar con todos estos centros, que de alguna manera es como que formó un círculo entre todos los centros con los que se relacionaba. Una especie de red. Exactamente. No sería un círculo porque entre muchos de estos centros y espacios culturales, algunos quedan en Uruguay, otros en provincia de Buenos Aires, otros en Rosario y no se conocen. Y esto da para pensar un poco sobre la línea entre lo artístico y lo comercial. En este caso me parece que la actividad y la colaboración que hace Singer da para pensar eso. Por ejemplo, hay otros testimonios de centros culturales que dicen, por ejemplo, y tienen quizás la posibilidad de abrir, pero por cuestiones estéticas, artísticas, no eligen no llevar a cabo estas presentaciones porque los protocolos que obligan de parte del Estado a que se lleven a cabo en estos espacios no les permiten manifestarse estéticamente como debería ser el teatro. Acá en una nota en página 12 dicen que en la pausa, cito, mantienen la postura de mejor no abrir en estas circunstancias, no solo porque no es viable abrir la sala con un aforo tan pequeño, ya que terminan siendo más los gastos que ellos y que los ingresos, sino porque además el protocolo limita las posibilidades de desplegarse en escena y consideran que el teatro está acompañado de una búsqueda estética y de lenguaje que se ven subordinados bajo esta nueva situación, ¿no? Como agregando un poco más sobre cuáles son las elecciones que hacen los centros culturales entre lo comercial y lo artístico y cómo cada una atraviesa la otra, ¿no? También hay otra realidad, cito la misma nota que estás nombrando vos, de que hay salas que están desesperadas y si no abren ahora tienen que cerrar definitivamente. Acá se reflejan las dos realidades de las que veníamos hablando. Hay salas o centros que se pueden dar la libertad, entre muchas comillas, de decidir si se reinventan, si no, si abren o no, y hay otras que lamentablemente, si no lo hacen, pueden llegar a desaparecer. Sí, exactamente. Sin embargo, hay otros que sí se pueden tomar otras libertades, pero que no tienen que ver con la expresión o con un tipo de expresión que nosotros desde acá repudiamos, que es en contra de los trabajadores. Se dio a conocer un caso de un centro cultural en la ciudad de Buenos Aires que tiene una organización, o sea, una estructura organizativa bastante grande, importante. Tiene muchos trabajadores. Tiene muchos trabajadores. Tiene un sistema, una dinámica laboral, o sea, bastante particular, muy dinámica, con todo eso lo que significa, o sea, poco sólida, digamos. Y bastante precarizada. Exacto, más líquida que sólida. Y es el caso del Centro Cultural Matienzo. Una chica, Lux Valladolid, salió a manifestarse. Le hicieron una entrevista en el programa Eso que Falta de FM La Tribu 88.7 y habló justamente de que ella trabajaba para este centro cultural al igual que un montón de otras personas, y al momento de que llegó la pandemia no le pagaron a los trabajadores, ni se comunicaron para brindarle una solución o una respuesta. Ni se comunicaron, y hasta en una parte de la entrevista, la cual no vamos a pasar ahora, dice que los organizadores del centro cultural le decían: che, pero cobraste el IFE, no podés mantenerte con eso, alegando como que por el IFE ellos se desprenden de la relación laboral. Exactamente, tal cual. No. Bueno, así que si les parece vamos a conocer esta situación de la voz de Lux Valladolid. De Lux Valladolid.
la verdad es que la situación es crítica, y lo cierto también es que queda muy eclipsada tras el reclamo que todo el mundo sabrá, el reclamo generalizado que hace el sector de la cultura independiente al gobierno de la ciudad. Ellos, la dirección del espacio, en abril nos llamó por teléfono a diferentes compañeros de varias áreas, de comunicación, de gastronomía, de técnica, administración, para avisarnos que nos iban a dejar de pagar. Quienes trabajamos en cultura independiente sabemos que la precarización es extrema y que está mal, y que existen, la verdad, que demasiados grises, ¿no?, entre qué es trabajo y qué es militancia, porque la verdad es que confiamos que entre compañeros, gestores, activistas, artistas, nos unen los mismos intereses y luchamos por lo mismo, ¿no?, en una sociedad más inclusiva, con menos lógicas neoliberales, y lo menos que nos íbamos a esperar era este llamado telefónico para avisarnos que nos iban a dejar de pagar. Esto, la verdad es que no es nuevo. Esta situación de pandemia, de emergencia sanitaria, lo que hizo fue terminar de profundizar esta situación de precarización. La situación de abuso laboral pasa hace años en este lugar, y por eso también salió tanta gente a apoyar, y tantos y tantas trabajadoras y trabajadores a contar sus testimonios, porque estamos hablando de una serie de situaciones que obviamente se desatan por la precarización, ¿no? Hay todo un sistema, y en detalles, de colaboradores y colaboradores y puntos en los que cada uno va aportando desde donde puede al principio cuando se suma al proyecto, y después esa militancia, después de un tiempo de madurez, pasa a generarse estas situaciones de abuso, ¿no? Porque terminas trabajando para el espacio por un sueldo inhumano, directamente quienes no se animan a decir nada sin remuneración, porque pasa esto también. Me preguntaban por qué me sentí en la necesidad de salir con este descargo, y tiene que ver con esto, ¿no? Con esto de no animarse a decir nada. Como les dije, esto no pasa ahora, esto es histórico. Esto es histórico, y como es un proyecto en el que entra tanta gente y se va tanta gente, es tan dinámico, también lo construyen las personas que lo hacen. Claro. Y el reclamo que estamos haciendo nosotros tiene que ver con la dirección actual del espacio, porque como bien digo en mi descargo, el espacio, es muy doloroso. Esto es un espacio que hizo un montón de cosas buenas. Es un proyecto que supo tejer redes de trabajo, de contención, de militancia. Es muy doloroso darnos cuenta, ¿no?, como finalmente de qué se trataba todo, ¿no? Que hoy las prioridades están puestas en generar beneficios económicos. Entonces, como hay tanto miedo por parte de los trabajadores por perder el único trabajo que tienen, que ganan muy poquito, ganamos muy poquito, pero a veces en muchos casos es como lo único que hay, ¿no? Como sobre todo en estos contextos de tanta crisis. Uh-huh. Entonces, el miedo a ser considerado el desleal al proyecto, el miedo a ser señalado por tus compañeros como el enemigo, ¿no? Porque hay mucha situación también de dinámicas de coerción, ¿no? Como mucha manipulación, hay mucha culpa. ¿Por cómo le vas a reclamar a la cultura? ¿Cómo le vas a reclamar a un espacio que trabaja tanto por la cultura y que trabaja tanto por el bienestar de todos los artistas y los gestores? Es como un montón de situaciones y muchas capas que es fundamental tener una conversación mucho más profunda y empezar a hablar y empezar a visibilizar estas situaciones, porque si no nos quedamos en patalearle al gobierno y terminamos siendo parte de eso que decimos combatir. Y también era la respuesta que nosotros recibíamos cuando nos poníamos en contacto, porque eso también nos pasó, eso fue como lo que me terminó a mí de tomar la decisión de salir a hablar, porque nosotros estábamos totalmente
convencidas de que había que esperar, de que había que acompañar este proceso, porque es un momento re difícil para todos, la estábamos pasando muy mal todos, ya veníamos de una crisis bastante grande y era como entrar otra vez en otra, era como bueno, no, vamos a bancar, vamos a esperar, esto vamos a salir adelante todos juntos. Nos decían, la única manera de salir adelante es seguir trabajando. Y nosotros respondíamos, bueno, pero nos tienen que dar alguna respuesta sobre alguna fecha que nos puedan hacer algún pago en cuotas. No sabemos nada, no nos entraron los subsidios todavía. La única manera de salir adelante de esta es trabajar juntos y seguir como, bueno, a mí el que trabaja gratis para vos no me soluciona la vida. En todo caso me la complica, no me paga el alquiler. Entonces, en ese sentido, había mucha gente que, a ver, entre las más perjudicadas fue el sector de gastronomía. Tenemos compañeras que se vieron obligadas a aceptar liquidaciones con cantidades de dinero muy ínfimas, porque estaban embarazadas, tenían hijes, o sea, había una situación muy humillante, una cosa que no te esperás de un espacio cultural, sinceramente. Y ahora ahí la escuchábamos a Lux Valladolid en lo que sería el segundo caso de estos espacios culturales, en el que lamentablemente a veces existen estas situaciones, estos contextos laborales que de alguna manera reprimen en diferentes niveles a los trabajadores. Así que tenemos también otra contradicción que nombraba Lux. Sí, podemos remarcar una frase que nombra ella que dice, la cito: existe una situación de encubrimiento porque uno de los organizadores participa de MECA y hay un miedo por parte de los espacios de salir a repudiar esta situación. Entonces, antes que nada hay que nombrar MECA, corregime Nico si me equivoco, espacio para los centros culturales autogestivos. Movimiento de espacios culturales y artísticos. Parecido pero no igual. Es una organización que está relacionado y comprende a muchos espacios, y aparentemente por esta organización, por este vínculo, no salen a manifestarse de los distintos espacios repudiando esta situación. Mismo los primeros meses, citando la entrevista que dio en FM La Tribu, en Eso que Falta, los primeros meses de lo que pasaba con Matienzo, ella decía que tenían cierta compasión con los principales organizadores del Matienzo. Decían como, bueno, ya se va a solucionar, bueno, ya va a pasar esto, ya nos van a dar una respuesta. Entendían su mal momento también. Y eso nunca llegaba. Para concluir, ¿no?, el tema de Lux. Sí, estaba, o sea, la línea entre lo artístico y lo comercial o la militancia, pero al fin y al cabo, o sea, hay bastantes contradicciones con esta organización, porque, o sea, ellos dicen que en MECA compartimos experiencias, nos identificamos y ayudamos, nos identificamos dialogando, discutiendo y haciendo, y bueno, capaz le faltó la palabra no, ¿viste? Claro. Al principio, y se equivocaron. Sí, hay una contradicción muy grande. Después despidieron al que tipeaba. Lionel Hutz, el abogado de los Simpsons. Sí, bueno, entonces para remarcar, para que se vea también que en un lugar tan importante y con tanto peso como puede ser MECA, hay contradicción y hay una negligencia para con los empleados y para con la gente que comparte el espacio cultural muy grande. Y eso, desde acá, creo que hablo por todos, se repudia al 100%. Totalmente, sí. Totalmente. Y yendo al tercer caso, antes de irnos a una pequeña tanda, tenemos los últimos 4 espacios culturales que cerraron, que nombraba Diego, ¿no, Nico? Sí, de los que con los que se relacionaba, cerraron 4, 3 en provincia de Buenos Aires, 1 en Montevideo, desde que arrancó la pandemia y las medidas restrictivas. Entonces este es el tercer caso en el de los centros culturales que cierran, que no pudieron soportar esta situación, y vamos a tener el placer de hablar con una persona que nos puede dar un buen testimonio sobre esto. Pero una voz propia, ¿no? Sí, justamente siempre cuando hablamos de
una voz calificada es alguien que lo vivió de lleno. Así que después de la tanda vamos a hablar con él, con Leandro, de la Pentalfa Teatro, ¿no, Nico? Exactamente. Y nos va a comentar un poco más sobre lo que hacen y lo que vivieron en esta pandemia. Pero antes de la tanda escuchamos el tercer audio de Quiroga, ¿no? El tercer audio de Quiroga, la tercera voz. Nos vamos directamente a la tanda y abrimos con una entrevista. Antes de la pandemia, o sea, prácticamente el año anterior, el técnico que hacía luces en el Teatro IF, yo dirigí el Teatro IF, o sea, conozco el tema, cobraba 900 pesos. 900 pesos. Como corresponde y como merece el técnico, ¿no es cierto? Esto fue hace un año. Define en una sala de 100 localidades, con un aforo de 20 personas como mucho, 25 personas de público, 30 de público. Decime cómo pagas la luz, cómo pagas al técnico, cómo pagas a la persona que acomoda gente, cómo pagas a la persona que está en boletería. No me jodan. O sea, no mientan, digan las cosas como son. Que yo entiendo que es la pandemia, yo apoyo al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, entiendo que es la pandemia, pero no hagamos circo, no hagamos este circo ridículo de que vayan personajes como Cristina Pérez al teatro sonriente. Ay, volvió el teatro, pero ¿qué teatro volvió? A ver, contame qué teatro volvió, que te escucho. Radio Acaya, el quinto elemento. Volvemos al aire de Radio Acaya, estamos en Mezclas Raras, son las 5:03, estuvimos hablando a lo largo de toda esta primera hora sobre los centros culturales y los teatros que han tenido una situación bastante complicada en estos tiempos de pandemia, y justamente hablábamos de que tenemos un invitado, una voz para escucharlo. Estamos hablando de Leandro Arancio, de la Pentalfa Teatro. Un placer enorme saludarlo a Leandro. Mi nombre es Alejo, acá me acompañan Mateo y Nicolás. ¿Cómo andas, Leandro? Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Todo muy bien, todo tranquilo. ¿Me escuchás bien? Todo bien, por suerte. Acá estaba escuchando el programa, decía, si pueden subir un poquito el retorno, perfecto. Buenísimo. Bueno, me alegro que nos estés escuchando. Y bueno, te quería preguntar para empezar, ¿cómo fue la situación, para hacer una comparación tal vez, previa a lo que fue la pandemia, el coronavirus, de lo que vivía la Pentalfa Teatro, a qué se dedicaban y qué pasó a raíz de lo que fue la pandemia, ¿no? Bien, mira, bueno, para empezar te cuento que es un poco lo que decía el colega que estaba hablando antes sobre la situación precaria de los teatros, ¿no? Los teatros independientes siempre son autogestivos, a pulmón, es un trabajo en conjunto desde la comunidad, desde toda la gente que lo integra, incluso sumándose alumnos de los talleres, gente, vecinos que tienen ganas de sumar a la cultura. Es un espacio de aporte en comunidad que sí, difícilmente termina siendo redituable. Normalmente estos espacios trabajamos a la gorra, por ejemplo, o con entradas realmente económicas, apuntando siempre a lo popular, a que nadie se pierda el acceso al teatro y demás cuestiones. Entonces, como siempre está puesto el corazón en juego y siempre prima ahí la pasión, digamos que uno lleva adelante el proyecto a pesar de estas dificultades económicas que son inherentes al proyecto del teatro independiente. Están siempre. Te pregunto, Nicolás, Leandro, te saluda Mateo. Leandro. Y te consulto,
¿Hubo alguna medida del Estado que abarque o que alcance al centro cultural en el que formabas parte? Mira, la verdad es que sí, aparecieron algunos subsidios, como ustedes mencionaban al principio del programa, el sostener, el podestar, el desarrollar del Ministerio de Cultura de la Nación, que a nosotros nos llegó, afortunadamente, lo que nos permitió ir cubriendo los primeros meses de alquiler. Lo que pasa es que, como mencionaba anteriormente Diego Singer, lamentablemente estas ayudas, cuando estamos inmersos en un cierre de tantos meses, hace que sea imposible sostener el espacio. Porque tenemos todos los gastos comunes a cualquier local que se alquila, alquiler, los servicios, los empleados, y eso hace que sea imposible sostenerlo. La ayuda económica no termina alcanzando, lamentablemente. Leandro, ¿y en qué punto ustedes dijeron basta, en el que la Pentalfa no pudo seguir realizando estas presentaciones? Mira, nosotros, digamos que como para empezar, nos adaptamos un poco a la virtualidad. Intentamos pasar nuestros talleres a dar clases de teatro por Zoom, cosa que en esencia ya es inexistente, por decirlo de alguna manera. Las clases de teatro son presenciales, como lo es el teatro. Y para que tengas una idea, nuestro comienzo con clases virtuales ya fue con una matrícula de alumnos reducida al 30%. De la cantidad de alumnos con los que arrancamos el 1 de marzo, el 70% no se sumó. Entonces se redujo de manera tan considerable que eso ya nos marcó un poco que el camino iba a ser bastante difícil. Luego, los espectáculos que intentamos hacer de manera virtual, o incluso algunas obras de teatro que teníamos filmadas, pasarlas por YouTube y generar una gorra virtual como para quien quisiera aportar. En un principio, cuando todo comenzó, la respuesta de la gente, de la comunidad, era muy positiva. Había mucha ayuda, pero lamentablemente la falta de trabajo nos afectó a todos y a todas por igual. Entonces, cada vez las personas podían colaborar menos. Digamos que fue un camino que uno vislumbraba que era muy difícil salir a flote, excepto que algo extraordinario ocurriera. Así que digamos que en el comienzo mismo ya sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una situación donde lo más posible era que tuviéramos que cerrar. Así que un poco ya nos veníamos haciendo a la idea, lamentablemente. Te invito, Leandro, a que, ya que mencionaste a Diego Singer, que escuchemos un fragmento de una entrevista que yo le hice y que me des tu opinión sobre eso, ¿puede ser? Dale, perfecto. Radio Acaya, el quinto elemento. Bueno, creo que son historias diferentes, muy diferentes, pero yo supongo que es una como decía, una combinación entre la difícil situación económica y el tiempo que en muchos casos estaba implicado en el mantenerlos y estar al pie del cañón todas las semanas, ¿no? Entonces me parece que fue una combinación, pero en algunos casos, digamos, no diría que hay un fenómeno general. Me parece que esto afecta de modo diferente a cada lugar. Que bueno, los espacios de la Ciudad de Buenos Aires, que en este caso son el JJ Circuito Cultural, que de hecho hoy cumple 3 años, y Club Cultural Matienzo, son espacios muy grandes también, ¿sí? Y entonces tienen otra infraestructura y tienen otra capacidad de trabajo, en tanto también hay mucha gente detrás. Por eso me refería sobre todo un poco al cansancio de los espacios conducidos por muy poca cantidad de gente, ¿no? Digamos, no en un sentido físico inclusive, ¿no? O sea, el llevar sobre los hombros entre muy pocas personas un trabajo tan demandante, ¿no? Volvemos al aire de Radio Acaya. Estamos hablando con Leandro Arancio, ex
organizador de la Pentalfa. Leandro, ¿qué opinas de estas declaraciones de Singer? ¿Opinás que el cansancio, además de lo económico, fue un factor fundamental para que hayan cerrado? ¿Y cómo ves este factor del cansancio en centros culturales quizás con más difusión, con más respaldo, en comparación a quizás otros centros culturales como la Pentalfa? Mira, en principio te pido permiso para decir que Diego Singer ha hecho un trabajo, la verdad, invaluable. Se puso al hombro el proyecto de Filosofía a la Gorda de manera virtual en apoyo a los centros culturales. La verdad que es admirable el laburo que ha hecho, de muchísima empatía con todos los espacios. Eso en principio. Luego te comento, mira, sí, el cansancio físico totalmente existe. Somos pocas personas generalmente sosteniendo estos lugares que están, ya te digo, demasiado concurridos positivamente, digo, ¿no? Por la comunidad que se pone al hombro, se pone la camiseta para con el proyecto, pero que tiene sus laburos aparte. Que lo mismo ocurre, te diría, con la mayoría de los dueños de los espacios. La gran mayoría tenemos otros trabajos o tenemos que hacer otras cosas porque no termina siendo redituable. Y el cansancio físico se hace presente cuando no solo uno está dirigiendo una obra, sino que también estás, poniendo Durlock o estás ocupándote del stock o haciendo los trámites de habilitación. O, digamos, son varios trabajos en uno, por decirlo de alguna manera. Y repercute. Lo que pasa es que, bueno, como te dije anteriormente, uno lo hace tanto con el corazón en la mano, con la pasión en el cuerpo, que siempre hay un poco de energía para seguir adelante. Ocurre que a veces cuando estás peleando con los molinos de viento, cuando algunas políticas del gobierno no te ayudan, por los distintos gobiernos, porque uno va pasando por distintos gobiernos, se hace difícil. Y yo creo que la pandemia ha expuesto esa precarización laboral en la que estamos inmersos. Lo ha puesto aún más en evidencia, algo que los teatristas ya conocemos de memoria, digamos. Eso. Bueno, Leandro, te agradecemos muchísimo la comunicación, tu testimonio de alguien que lo vivió de lleno, así que te mandamos un muy fuerte abrazo y bueno, lo mejor para estos próximos tiempos. Muchísimas gracias, un abrazo a los dos, a todo el equipo. La verdad que está buenísimo el programa, lo que viene escuchándose, está buenísimo que toquen todos estos temas que al menos a todo el grupo artístico preocupa bastante, así que se agradece. No, a vos, muchísimas gracias y un abrazo grande, Leandro. Igualmente, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Leandro Arancio, ex dueño de la Pentalfa Teatro, uno de los centros que ha tenido que cerrar, de los que mencionaba Diego Singer, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, ya para terminar el segmento vamos a hablar de Charly García ahora en 5 minutos. Pero bueno, para cerrar, la cuestión es que vemos la desigualdad entre los diferentes centros culturales y espacios, las medidas políticas del gobierno en medio de una pandemia que son poco sistémicas, no están bien atinadas, pero aún así, quizás nosotros lo vemos desde acá, desde Villa Ballester, pero hay museos, espacios culturales en otras provincias, como por ejemplo en Jujuy, en donde... por ejemplo, Juan Ignacio Muñoz, en una nota en página 12, él es gestor cultural y docente de la Universidad de Jujuy, dice qué tan federal puede ser la urgencia por abrir las puertas cuando la gran mayoría de los museos del interior no cuenta con los recursos para adaptar sus instalaciones, adquirir insumos de higiene y dispositivos de bioseguridad para garantizar la salud de sus trabajadores y sus públicos, ¿no? O sea, evidentemente es un tema bastante profundo, pero quizás abrimos algunos interrogantes acá, ¿no? Un tema federal, ¿no? Para concluir, y que se tiene que encontrar una respuesta como lo que se viene reclamando hace rato de la emergencia cultural, y bueno, obviamente nos adherimos. Para agregar una última cosa antes de concluir, y bueno, Nano, si tenés algo también para cerrar, algo que me quedó pendiente de Osvaldo Quiroga, que vamos a escuchar su último audio en un toque, del apoyo de toda la red de artistas. Lo nombrabas antes, ¿no? Las redes que se van formando, como la de Diego Singer. Por ejemplo, un artista conocido como Fabio Mosquito Sancineto, que se encarga de hacer donaciones a los artistas. Y bueno, también viendo que a veces no hay tanta respuesta entre artistas, también surge esas ayudas y que son muy importantes, o donaciones y demás cuestiones que siempre nunca están de más, ¿no?
Perfecto. Yo para cerrar quería repetir capaz un poco lo que decía recién Nicolás, marcar que esto es un tema que la desigualdad dentro del espacio cultural viene de hace rato y esperemos que esto sirva como para tocar fondo y que sea de acá para arriba, que se pueda mejorar, que las políticas dejen de ser insuficientes, porque como nos contaba recién Leandro, las políticas estuvieron, los alcanzó algún subsidio del Estado, pero eso no alcanza. Entonces esperemos que sea de acá para adelante y de acá para arriba para todos los espacios culturales, musicales, etcétera. Si quieren escuchar o claro, comentar. ¿qué es lo que pasa entonces cuando el Estado no apunta bien las políticas por sea la causa que sea? Bueno, ahí las organizaciones, las asociaciones como las asociaciones de actores tienen y deben tener un rol más activo con respecto al Estado. Quizás ya lo tienen, pero deben ser más insistentes. Por eso vamos a escuchar en el aire de Radio Acaya, desde Mezclas Raras vamos a escuchar el testimonio de Osvaldo Quiroga, y la respuesta de Pablo Mónaco con respecto al rol de las organizaciones. Muchas gracias por escucharnos y volvemos a hablar de Charly García. Sí, yo tengo una cercanía intelectual con Alejandra Darín, que es una dirigente de la Asociación Argentina de Actores, pero me parece que la Asociación Argentina de Actores esta vez tenía o tiene que ser más contundente, mucho más contundente, tiene que tener una política más agresiva, tiene que moverse para paliar esto que decimos. Entiendo que lo deben estar haciendo y lo deben estar intentando y que es muy difícil, pero les pediría un esfuerzo más. En cuanto a los actores del teatro comercial, también aquí hay una paradoja. Todo actor del teatro comercial, todo, cuando digo todo es todos y todas, por supuesto, provienen del teatro independiente. O sea, ¿dónde se forma un actor? Un actor no se forma en el Teatro Metropolitano, en el Teatro Tabarís. Un actor se forma en los sótanos, se forma en el teatro independiente, se forma en las escuelas del querido Agustín Arezo, del Titre 4, de Andamble 90, allí se forman los actores. Entonces no existe un actor que haya llegado al teatro comercial sin pasar por el teatro independiente. Cualquiera que me nombre pasó por el teatro independiente, por lo menos el 99%. Mirá, nuestro trabajo es un trabajo precarizado históricamente. Obviamente que si nosotros vamos a analizar los grandes contratos de los actores, le estamos pifiando, o sea, le estamos pifiando. No lo digo en detrimento ni de lo bueno ni de lo malo, sino que estamos analizando una élite ahí. En el grueso de nuestro trabajo siempre estuvo bastante precarizado. Tenemos un sindicato que nos representa bien. Tenemos asociaciones de productores independientes que son muy buenas y están empujando bastante, pero me parece que lo que nos falta es articulación y nos falta un deseo desde lo estatal de ver cómo se soluciona esto, de tomarnos primero como una problemática. Digamos, en detrimento de todo esto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires disminuye el presupuesto para la cultura. Entonces, en un momento necesitamos por lo menos mantener lo que teníamos.